Ese lunes, llegué al trabajo con el corazón lleno. Tenía puesto mi collar. El collar que mi hija me regaló para mi cumpleaños. No era de oro. No era de plata fina. Era una cadena dorada con un pequeño colgante en forma de flor, de esas que venden en el mercado por unos pocos dólares. Pero para mí, valía más que cualquier joya del mundo. Porque mi hija lo compró con su primer sueldo. Con sus manos. Con su esfuerzo. Entré a la sala de descanso con mi café en la mano, sonriendo todavía por el fin de semana. Y entonces lo escuché. Primero fue un murmullo. Luego una risa contenida. Y después, la voz de Lucía, mi compañera de 20 años, dijo en voz alta, sin siquiera bajar el tono. Dios mío. ¿Eso es un collar o un dulce de quinceañera? Parece de los que vienen en las piñatas. Risas. Varias. Simultáneas. Me quedé paralizada en la puerta. Alguien más dijo, pobrecita, quizás es lo mejor que le pudieron dar. Y otro, ay, no la juzgues, a su edad ya no les regalan cosas buenas. No me vieron entrar. O quizás sí me vieron, y no les importó. Bajé la taza de café despacio. Me toqué el collar con los dedos. Y en ese momento, algo dentro de mí se partió. Pero también, algo despertó. Porque esa tarde aprendí que la humillación tiene dos caminos, o te destruye, o te convierte en alguien que no se puede derrotar. Yo elegí el segundo. Me llamo Esperanza. Tengo 63 años. Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres aprendíamos dos cosas desde chicas, trabajar duro y no quejarnos. Llegué a la ciudad con 19 años, una maleta de cartón y el nombre de una tía que podía alojarme una semana. Solo una semana. Conseguí trabajo limpiando oficinas. Luego en una fábrica de textiles. Luego, cuando aprendí a usar computadora en un curso nocturno que pagué yo sola, me dieron una oportunidad en el área administrativa de una empresa mediana de distribución de alimentos. Eso fue hace más de 30 años. 30 años en el mismo lugar. 30 años llegando a tiempo. 30 años sin faltar. 30 años cubriendo turnos de otros, aprendiendo sistemas nuevos, enseñándole a gente la mitad de mi edad cómo hacer el trabajo que a mí me costó años dominar. Y en todo ese tiempo, crié sola a mi hija, Valeria. Su padre se fue cuando ella tenía 4 años. No hubo pensión alimenticia. No hubo ayuda. Solo hubo noches en que yo hacía cuentas con una linterna porque no quería despertar a mi niña con la luz encendida, y rezaba para que el dinero alcanzara hasta fin de mes. Hubo años en que comimos arroz con huevo toda la semana para que Valeria tuviera los útiles de la escuela. Años en que yo usaba los mismos zapatos rotos con cinta adhesiva por dentro para que el agua no me entrara, mientras le compraba a ella unos nuevos para que no llegara al colegio con los pies mojados. Gasté todo lo que tenía en su educación. Cuando cumplió 15 años, no hubo fiesta. Le expliqué la verdad, mi amor, el dinero que costaría tu fiesta es el mismo que te puede pagar el primer año de universidad. Tú eliges. Ella me miró, me abrazó fuerte, y me dijo, mamá, los libros. Esa fue mi hija. Eso fue siempre mi hija. Y cuando Valeria terminó su carrera, cuando consiguió su primer trabajo, cuando cobró su primer sueldo de verdad, lo primero que hizo fue venir a mi casa. Tocó el timbre. Yo abrí la puerta. Y ella tenía una cajita pequeña envuelta en papel de periódico con un moño de listón rosa que había hecho ella misma. Adentro estaba el collar. Es lo más bonito que pude comprar, mamá. Todavía no me alcanza para más. Pero quería que tuvieras algo tuyo. Algo que solo fuera tuyo. Yo lloré. Lloré 20 años en 2 minutos. Ese collar no era barato. Ese collar era el símbolo de todo lo que habíamos sobrevivido juntas. En el trabajo, las cosas habían cambiado en los últimos 2 años. Antes éramos un equipo pequeño, tranquilo. Nos conocíamos. Nos cuidábamos. Cuando alguna de nosotras tenía un problema, todas ayudábamos. Pero entonces llegó Sandra. Sandra tenía 38 años, venía de otra empresa y desde el primer día dejó claro que ella estaba ahí para escalar. No para trabajar en equipo. Para trepar, aunque fuera encima de las demás. Se hizo amiga rápido de Lucía, que siempre fue el centro del grupo. Lucía era graciosa, extrovertida,
Y tenía esa habilidad de hacer que todo el mundo quisiera su aprobación. Yo nunca la busqué. Y creo que eso fue lo que nunca le perdonó. Poco a poco, empezaron las pequeñas cosas. Me dejaban de copiar en los correos importantes. Hacían reuniones informales a la hora del café y no me avisaban. Cuando yo entraba a la sala, las conversaciones se cortaban. Una vez, yo preparé un informe completo para la reunión mensual. Trabajé en él 3 noches. Incluía análisis, comparativas, sugerencias de mejora. Lo entregué el viernes. El lunes, en la reunión, Sandra presentó casi las mismas ideas como si fueran suyas, con otras palabras, otro formato. Y el jefe la felicitó frente a todos. Yo no dije nada. Pensé, esto se va a arreglar solo. El tiempo acomoda las cosas. Pero el tiempo no las acomodó. Las empeoró. Y el día que llegué con mi collar, fue el día que entendí que ya no se trataba de trabajo. Se trataba de quién era yo para ellas. Y la respuesta era, nadie. Esa tarde, después del episodio del collar, volví a mi escritorio y traté de concentrarme. Pero no podía. Me fui al baño, me miré en el espejo, y me prometí a mí misma que no iba a llorar. No ahí. No por ellas. Lo que no sabía era que eso era solo la superficie. 3 días después, me llegó un mensaje de doña Carmen, la señora de la limpieza, que trabajaba en el edificio desde antes que yo. Ella era callada, discreta, de esas personas que todos ignoran porque cargan una escoba. El mensaje decía, Esperanza, necesito contarle algo. No me parece bien lo que están haciendo. Venga temprano mañana y hablamos antes de que llegue el resto. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, doña Carmen me contó todo. Sandra y Lucía habían ido con el jefe, el señor Montoya, 2 semanas antes. Le dijeron que yo estaba perdiendo el paso. Que mis métodos eran anticuados. Que el equipo rendía menos cuando yo lideraba procesos porque yo no aceptaba ideas nuevas. Que quizás era momento de renovar el área. Renovar. Esa palabra. Esa maldita palabra que usan cuando quieren deshacerse de alguien sin decirlo directo. Y el señor Montoya, el mismo hombre al que yo había cubierto cuando se tomó 3 semanas de licencia sin avisarle a nadie a la empresa matriz. El mismo hombre al que yo le había arreglado un error de contabilidad que lo hubiera metido en problemas serios, ese hombre les había dicho que sí. Que iba a revisar mi situación contractual. Llevaba 30 años en esa empresa. 30 años. Y en 2 reuniones a mis espaldas, estaban listos para borrarme como si nunca hubiera existido. Eso no fue solo una traición laboral. Eso fue algo que llegó al fondo del alma. Porque yo no era solo una empleada. Esa empresa era parte de mi identidad. Parte de lo que le había dado sentido a mi sacrificio. Esa noche llegué a mi casa, me senté en la silla de la cocina, y lloré. Lloré de verdad. Con la boca abierta y sin sonido, de esas formas en que lloran las personas cuando el dolor es demasiado grande para hacerle ruido. Pero cuando se me terminaron las lágrimas, me quedé en silencio. Y en ese silencio, pensé con más claridad que nunca en mi vida. Esa noche tomé decisiones. No de rabia. De inteligencia. Lo primero que hice fue llamar a mi hija Valeria. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, tú llevas 30 años dándole a esa empresa más de lo que te han dado. Eso significa que tienes más poder del que crees. Solo tienes que usarlo diferente. Mi hija estudió Derecho Laboral. Ella sabía de lo que hablaba. Al día siguiente, no fui al trabajo directamente. Fui primero a hacer fotocopias de algo muy importante, mi contrato original, los 13 aumentos de sueldo que me habían dado a lo largo de los años, todos por rendimiento, todos firmados. Los reconocimientos escritos que el señor Montoya me había dado en los últimos 5 años, y algo más valioso todavía, correos electrónicos que yo había guardado. Correos donde yo detecté errores que salvaron a la empresa de multas. Correos donde cubrí responsabilidades que no me correspondían. Correos donde pedí reconocimiento formal y me dijeron que, pronto lo revisarían. 30 años de, pronto lo revisaremos. También guardé algo más, una conversación de WhatsApp que Sandra había mandado por error al grupo general de trabajo. Un error de dedo. En esa conversación,
Ella y Lucía hablaban de mí. Con nombres. Con burlas. Con el plan que tenían. Era todo lo que necesitaba. Fui a ver a un abogado laboralista ese mismo día. Se llamaba Rodrigo Fuentes. Valeria me lo recomendó. Era joven, serio, y cuando vio los documentos que llevé, me miró con una expresión que yo entendí muy bien. Esta señora tiene más de lo que parece. Me dijo, señora Esperanza, si ellos intentan despedirla, usted tiene derecho a una indemnización que no van a querer pagar. Pero además, con esta conversación de WhatsApp, hay elementos para una demanda por acoso laboral. Eso es diferente. Eso los pone en una posición muy incómoda. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Él me dijo, todo el que usted necesite. El que mueve primero, pierde. Entonces decidí esperar. Y mientras esperaba, actué. En el trabajo, cambié completamente mi actitud. Nada de confrontaciones. Nada de escenas. Nada que les diera munición. Empecé a documentar todo. Cada reunión, cada correo ignorado, cada vez que me excluían de algo importante, lo anotaba en una libreta con fecha, hora y testigos. Doña Carmen, sin saberlo, se convirtió en la testigo más valiosa que tuve. Ella veía todo y recordaba todo. También empecé a hacer algo que ellas no esperaban, empecé a brillar. Pedí una reunión con el señor Montoya. A solas. Le presenté una propuesta de optimización de procesos que yo había estado preparando en silencio durante meses. Con números reales. Con ahorros proyectados. Con implementación paso a paso. Montoya la miró. La hojeó. Y me dijo, algo incómodo, Esperanza, esto está muy bien. ¿Por qué no lo habías presentado antes? Yo lo miré directo a los ojos y le dije, porque antes sentía que mi trabajo era valorado. Ahora siento que tengo que demostrar que existo. Él no supo qué contestar. 2 días después, esa propuesta estaba sobre la mesa de la dirección regional. Y mi nombre estaba en la portada. Mientras tanto, Valeria me ayudó a hacer algo más. Preparamos una carta formal. No para el señor Montoya. Para recursos humanos de la empresa matriz, que estaba en otra ciudad. Una carta que documentaba el acoso sistemático, con fechas, con el pantallazo del WhatsApp incluido, con nombres completos. No la enviamos todavía. Solo la teníamos lista. Como una llave en el bolsillo. Y entonces, llegó el momento que ellas habían estado planeando. Un jueves por la tarde, el señor Montoya me llamó a su oficina. Yo ya sabía lo que venía. Lo sentí desde la mañana. Entré. Él estaba sentado. Y sentadas frente a él, Sandra y Lucía. Como si fueran parte de la reunión. Como si tuvieran derecho a estar ahí. Montoya carraspeó y dijo, Esperanza, hemos estado evaluando la estructura del equipo y, creemos que quizás sería un buen momento para hablar de una transición. Yo me quedé completamente callada. Él continuó, incómodo, no es nada personal. Simplemente creemos que el área necesita un enfoque más dinámico. Más moderno. Y pensamos que quizás tú podrías estar más cómoda con una reducción de responsabilidades, o incluso con una jubilación anticipada. Tenemos un paquete. Lo interrumpí. Suave. Sin gritar. Con una voz que sorprendió hasta a mí misma. Señor Montoya, ¿puedo preguntarle algo? Él dijo que sí. ¿Esta conversación fue sugerida por alguna de las personas que están sentadas frente a usted? Silencio. Porque si es así, me gustaría que supiera que el abogado que me representa ya tiene toda la documentación necesaria para presentar una demanda por acoso laboral. Y que Recursos Humanos de la Dirección General recibirá una carta formal mañana a primera hora. Sandra se movió en su silla. Lucía abrió la boca y la cerró. Montoya palideció. Yo saqué de mi cartera una carpeta delgada, de esas de plástico transparente. Adentro estaban las primeras 2 páginas de la demanda, con el membrete del abogado. Las puse sobre el escritorio. Sin decir nada más. Y me paré. Cuando quiera continuar esta conversación con mi abogado presente, avíseme. Que tenga buenas tardes. Y salí. Caminé hasta mi escritorio, tomé mi bolsa, mis cosas personales, y me fui a casa. Esa noche no lloré.
Esa noche dormí. Al día siguiente, temprano, la carta llegó a Recursos Humanos de la Dirección General. Lo que pasó en las siguientes 2 semanas fue algo que yo no esperaba en toda su magnitud. La Dirección General mandó a un auditor. Un auditor externo, independiente, que revisó los procesos del área, los correos, las comunicaciones internas. Encontraron el WhatsApp. Encontraron los correos donde Sandra había presentado mi trabajo como propio. Encontraron un patrón de exclusión sistemática documentado durante meses. Sandra fue despedida a las 3 semanas. Lucía recibió una amonestación formal y una transferencia a otra sucursal en una ciudad diferente. El señor Montoya fue llamado a una reunión de evaluación de la que salió visiblemente alterado. No lo despidieron, pero le dejaron muy claro que su posición dependía de resultados, no de relaciones. A mí, me ofrecieron disculpas formales. Por escrito. Con la firma de la directora de Recursos Humanos. Y me ofrecieron algo más, una promoción. No la acepté de inmediato. Llamé a Rodrigo, el abogado, para revisar las condiciones. Tardamos 10 días en negociar. Al final acepté, con un aumento del 35% sobre mi salario anterior, un reconocimiento formal de mis 30 años de servicio que incluía un bono retroactivo. Y la garantía contractual de que mi posición era intocable por los siguientes 5 años. 5 años. Firmé ese contrato con mi nombre completo. Despacio. Con el collar puesto. Hoy han pasado casi 2 años desde ese día. Mi vida no es perfecta. Nunca lo fue. Pero es mía. Completamente mía. Sigo en la empresa. Ahora dirijo el área que antes me quería excluir. Tengo un equipo nuevo, personas que trabajan conmigo, no contra mí. El ambiente es diferente. Yo lo hice diferente. Doña Carmen, la señora de la limpieza, recibe un café caliente de mi parte cada mañana. Y en Navidad, le di un sobre con parte de mi bono. Porque el mundo necesita más personas como ella, que tienen la valentía de decir la verdad aunque nadie las esté mirando. Valeria está bien. Sigue trabajando, creciendo, construyendo su vida. El mes pasado me llamó emocionada porque la ascendieron. Yo lloré de orgullo. Salimos a comer juntas ese fin de semana. Yo llevé puesto mi collar. Ese mismo collar de la flor dorada. Mi hija lo vio y sonrió. Todavía lo tienes, mamá. Siempre lo voy a tener, le dije. Me recuerda quién soy. Porque eso fue lo que ese collar me enseñó. No me enseñó que las joyas importan. Me enseñó que hay personas que ven el precio de las cosas y nunca entienden su valor. Y que esas personas, al final, siempre pierden. Porque lo que no tiene precio, no se puede comprar ni destruir. Si hoy estás en un lugar donde alguien te hace sentir pequeña, escúchame bien. Tu valor no lo determina nadie que no te conoce de verdad. La humillación puede quebrarte. Puede. Pero solo si tú dejas que sea la última palabra. Yo no la dejé. Y aprendí algo que quisiera que todas las mujeres supieran a tiempo. El silencio inteligente es más poderoso que cualquier grito. La documentación vale más que cualquier pelea. Y la dignidad no se negocia. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para levantarse. Nunca es tarde para ser exactamente quien siempre fuiste, sin pedirle permiso a nadie. El amor verdadero no se compra. Y la gente que vale, no necesita pisarte para crecer.